engranado con el sistema de contabilidad, que es el más afín, el más cercano, con el sistema de presupuesto. Entonces, a eso tiende, ¿no? Que los sistemas administrativos estén engranados, que puedan conversar, que puedan coordinar de una manera fluida, ir todos a un mismo objetivo. Por eso es que no por las puras, el sistema de presupuesto, el sistema de tesorería, ¿no?, el sistema nacional de abastecimiento, el sistema nacional de contabilidad, están bajo la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas. Vale decir que los entes rectores, ¿no?, del sistema de presupuesto, de tesorería, son órganos de línea del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, al tener el mismo techo o estar bajo el mismo sombrero, se debe entender que van a tener una coordinación mucho más efectiva, mucho más fluida. ¿Para beneficio de quién? De los que la oficina de abastecimiento, la oficina de contabilidad, la oficina de presupuesto, la oficina de tesorería que existe en cada entidad. Definiciones importantes. ¿Qué se entiende por bienes muebles para el Sistema Nacional de Abastecimiento? Son bienes muebles todos aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar o modificar la estructura principal de un bien. Se está incluyendo entre los bienes muebles a los intangibles. Ejemplo, los software están considerados como bienes muebles. O sea, para el Sistema Nacional de Abastecimiento, los bienes muebles que están bajo su rectoría, bajo su competencia, son los que cumplen esta definición. Entonces, el Sistema Nacional de Abastecimiento regula una ambulancia, un escritorio, una hoja de papel, un lapicero. Y en relación a los bienes inmuebles, lo que regula son las edificaciones. Las edificaciones. Ámbito de aplicación. Es decir, qué entidades están obligadas a aplicar la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. Acá se listan las clásicas entidades que estaban obligadas a aplicar las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, como es gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, etc. Acá lo novedoso es que se han incluido aquellas empresas públicas, tanto financieras como no financieras, que forman parte del FONAFE, parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Entonces, ahí ya están en el paquete Banco de la Nación, ENAPU, SEDAPAL, ¿no?, y todas aquellas entidades que nunca, ¿no?, aplicaban el tema del control patrimonial, ¿no?, que en su momento lo normaba la SBN. Ahora, en el ámbito del sistema de abastecimiento ya están dentro del paquete. También, note usted, las nuevas entidades que se integran son aquellas empresas públicas de los gobiernos locales. Estamos hablando de qué empresas municipales existen. Las cajas municipales. También lo nuevo es que está eSalud. Entonces, eso sería la novedad, digamos. Porque por ahí había
una empresa pública que inclusive en el mes de junio envió un oficio al Ministerio de Economía indicando, ¿no? Nosotros como empresa pública no estamos obligados a presentar inventario a la Dirección General de Abastecimiento del MEF. No estamos obligados, ¿no? O sea, decían, nosotros como empresa pública no tenemos obligación de cargar nuestro inventario en el SINAVIP. ¿Qué ocurrió? Un mes después, la Dirección de Abastecimiento del Ministerio de Economía le responde diciéndole, un momentito, las normas son tales, dicen tal cosa, conclusión, estás obligado a utilizar el SINAVIP para presentar tu inventario, por lo tanto, ponte al día. Entonces, esa empresa pública tendrá que, pues, a todos sus activos, codificarlos según el catálogo de activos que se maneja en las entidades públicas. Cargar su información al SINAVIP. Entonces ya tendrá que alinearse con las nuevas disposiciones que emanan del rebosado Sistema Nacional de Abastecimiento. Un poco de historia. Siempre es bueno saber los antecedentes en relación a determinado tema. Los que ya tienen de repente bastantes años trabajando en el sector público o de repente han tenido la ocasión de leer, digamos, normatividad antigua, podrán ser testigos de que hace, estamos hablando 40 años, había una entidad de nombre Instituto Nacional de Administración Pública, que tenía la rectoría en los temas de compras, ¿no? En lo que es tema de archivos, en lo que es tema de control patrimonial, ¿no? El INAP. O sea, año 1980, o para ser más exactos, año 1979, se crea el INAP, ¿no? Para regular, entre otros, lo que es el tema de compra, lo que es el tema de archivos, lo que es el tema de control patrimonial. Entonces, año 1979. Y en el año 1992, el INAP se desactiva, ¿no? Se desactiva el INAP en el año 92 y el tema de control patrimonial lo asume la SBN. Es decir, en el año 1992 se desactiva el INAP y las funciones que tenía el INAP se dispersan. El tema de compras pasó a una entidad que se llamaba en ese entonces, en el año 92, Consulcop, si no me equivoco, ¿no? Lo que ahora viene a ser el OCE. Y el tema de control patrimonial lo asume la SBN. Es decir, en el año 92, al desactivarse el INAP, se crea la SBN y la SBN asume el tema del control patrimonial. Entonces, la historia. Y seguimos avanzando en la línea del tiempo y llegamos al año 2019. Y para ser más exacto, 13 de octubre de ese año, 2019. Entonces, el tema de control patrimonial, que lo manejaba SBN,
A partir del 13 de octubre lo asume otra entidad, la Dirección General de Abastecimiento, otra entidad. Entonces, un poco lo que ha ocurrido. Digamos que en el tema del control patrimonial específicamente, estaría retornando a lo que existía anteriormente. ¿Por qué? Porque la DGA es competente ahora en lo que es control patrimonial, ¿no? En lo que es almacenes, en lo que es compras, entre otros. Entonces, de alguna manera, ustedes pueden ver que lo que ocurría, ¿no?, un poco organizativamente hace años atrás, hace 30 años, ha vuelto de alguna manera a retomarse, ¿no?, a centralizarse, ¿no? El tema de control patrimonial sea cabeza, ¿no?, de una entidad que norma lo que es el tema de abastecimiento. Entonces, hasta antes del 13 de octubre del 2019, el Sistema Nacional de Bienes Estatales, cuyo ente rector es la SBN, porque, ojo, el Sistema Nacional de Bienes Estatales existe, está vigente, tiene su ente rector que es la SBN, existe, obviamente, ¿no? Entonces, hasta antes del 13 de octubre del 2019, la SBN era competente en lo que es bienes inmuebles, bienes muebles. Cuando hablamos de bienes inmuebles, nos estamos refiriendo a predios más edificaciones. Predios más edificaciones. Y en el caso de bienes muebles, la SBN era competente para regular solamente los bienes muebles que califican como patrimoniales o activos. Es decir, aquellos que sean tangibles y que tengan una vida útil en condiciones normales de uso de por lo menos un año. Entonces, la SBN, hace muchos años, al elaborar el catálogo de activos, incluyó una silla, incluyó un teclado, incluyó una camioneta, incluyó un televisor, ¿no?, etcétera. Bienes que principalmente cumplían dos criterios: tangible y vida útil en condiciones normales de uso de por lo menos un año. Había otros criterios también, pero los principales eran esos dos que acabo de mencionar. Entonces, al entrar en vigencia la nueva normatividad del sistema de abastecimiento, ¿no?, la SBN se queda sin ser competente en edificios y en bienes inmuebles, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedica ahora la SBN? ¿Respecto a qué es competente la SBN ahora? Respecto a bienes inmuebles, pero de naturaleza predial. Entiéndase, terrenos, nada más. Terrenos. Con respecto a terrenos, la SBN será competente para efectuar el saneamiento, efectuar los actos de disposición, como es una venta, una donación, efectuar los actos de administración, como es una aplicación, una cesión, entre otros. Y el tema de edificaciones y el tema de bienes muebles activos ha pasado a ser competencia de la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, la normatividad del sistema de abastecimiento, el reglamento, la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, como mencioné y vuelvo a repetir, solamente es competente ahora en relación a inmuebles de naturaleza predial. Entiéndase,
terrenos. En esta diapositiva tenemos un cara a cara entre el Sistema Nacional de Bienes Estatales y el sistema de abastecimiento en lo que es la parte normativa. Al haberse modificado la ley 29151 y producto de esa modificación se elaboró el correspondiente texto único ordenado, en el cual obviamente se sintetiza todos los cambios normativos que han habido en relación al Sistema Nacional de Bienes Estatales para concluir en ese tubo, ¿no? O precisar en ese tubo lo que ya les acabo de mencionar respecto a qué es competente la SBN. Y en el caso del Sistema Nacional de Abastecimiento, es competente respecto a estos tres componentes: programación multianual de bienes, servicios y obras, gestión de adquisiciones y administración de bienes. Entonces, el sistema de abastecimiento, al tener un ente rector, y como tal, como ente rector, como ocurre con otros entes rectores, llámese en el tema contable, llámese en el tema presupuestal, básicamente tiene tres fines. Primero, definir la política de abastecimiento. Eso implica que la DGA tendrá que emitir directivas que regulen, ¿no?, como así lo considere, ¿no?, la estructura orgánica de la entidad, para buscar optimizar el uso de los recursos públicos. Segundo, define los sistemas informáticos. Define los sistemas informáticos. En el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, el sistema informático que, según la norma, se va a utilizar es el SIGA, así, a seca, SIGA, que es diferente a lo que es el SIGA del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que tienen utilizando las entidades públicas actualmente es el SIGA-MEF. Ese es lo que tienen utilizando actualmente. Pero el SIGA del Sistema Nacional de Abastecimiento, que señala la norma que va a existir, todavía no ha nacido, ¿no? Está en etapa de concepción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, más adelante va a ser el aplicativo que quede en base a lo que ya existe, que es el SIGA-MEF. Y el ente rector también tendrá que definir sus políticas, procedimientos respecto a la supervisión de las actividades en relación a abastecimiento que realizan las entidades públicas. Por ejemplo, la SBN, cuando era competente en relación a los bienes patrimoniales, al recibir los inventarios de bienes muebles, hacía la correspondiente supervisión in situ. Entonces, enviaba a la SBN a un servidor de la SBN al gobierno regional de La Libertad o al municipio provincial tal o al ministerio tal a verificar la información de ese inventario, ¿no?, para concluir o determinar qué tan veraz o qué tan real era esa información y si cumplía los parámetros, lo que estaba establecido en las directivas correspondientes. Los componentes que tiene a su cargo el ente rector, la DGA, son lo que tiene que ver con la programación multianual, con lo que tiene que ver con las adquisiciones y lo que es
la administración de bienes. Y ustedes dirán, ¿y dónde queda OCE? Seguramente. OCE, el OCE sigue vivito y coleando, por si acaso. El OCE es parte integrante del Sistema Nacional de Abastecimiento. Lo mismo que Perú Compras. Perú Compras. Entonces, ¿quiénes forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento? La DGA, OCE, Perú Compras. Pero ¿quién es el rector? La DGA. Digamos, por ponerle un sentido bastante coloquial y simple. La DGA le manda al OCE y la DGA le manda a Perú Compras. Entonces, más o menos sería, digamos, traducido en sencillo cómo está organizado lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento. De la DGA, noten ustedes que existe una dirección de bienes muebles y una dirección de bienes inmuebles. Los que, por ejemplo, coordinaban en relación al SIGAMEF, que tengo problemas en relación a mi SIGA Patrimonio, a mi SIGA Logístico, a mi módulo configuración, coordinaban ustedes con la OGTI, Oficina General de Tecnologías de Información. Querían ustedes que se les catalogue un bien, que se cree un ítem, ¿no? Con el área de catalogación del MEF, ¿no? Con el área de catalogación del MEF, ¿no? ¿Dónde están o a qué dirección pertenecen esta OGTI, esta área de catalogación? A la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación. Si la entidad pública desea hacer alguna consulta a la DGA, todo oficio se lo tiene que cursar a la directora de DGA, ¿no? A la directora de la DGA, no a las direcciones, ¿no? A la directora general. Entonces, como que se centraliza, ¿no? Ya al llegar al despacho de la directora general, ya derivará el documento a las direcciones que correspondan según sean competentes en determinado tema. Pues, habíamos señalado que el sistema de abastecimiento tiene tres componentes, ¿no? Lo que es programación multianual de bienes, servicios y obras. Segundo, lo que es gestión de adquisiciones. Y tercero, lo que es, ¿no?, administración de bienes. Entonces, en lo que es administración de bienes, vamos a encontrar cuatro actividades, como cuatro peldaños de una escalera. Porque todo bien que adquiere una entidad, ¿por qué puerta ingresa a la entidad? ¿Cuál es la especie de aduana? El almacén. Entonces, ingresa a la entidad los bienes que se obtienen por el almacén. Entonces hay un tema de recepción del bien, que verificar si cumple las especificaciones técnicas, ¿no?, el internamiento, que colocarlo en el estante, en tal posición, registrarlo en el sistema, etc., ¿no? Y obviamente esos activos que ingresan al almacén se tienen que despachar, se tienen que distribuir a favor de los centros de costos que hayan solicitado la adquisición de los bienes. Entonces, las actividades de almacenamiento y de distribución es lo que se maneja dentro de la competencia del almacén. Y a la fecha, ¿qué norma es la que regula los almacenes en una entidad pública? Una norma que ya tiene muchos años, una norma ya bien trajinada, la resolución 335 del año 90, ¿no?, guión INAP, guión Dirección Nacional de Abastecimiento, ¿no? Dirección Nacional de
abastecimiento, ¿no? Bastante parecido, ¿no?, a lo que escuchamos ahora, Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Antes se llamaba, hace muchos años, Dirección Nacional de Abastecimiento, ¿no? Por eso es que yo les mencionaba en una diapositiva anterior que de alguna manera lo que ocurría hace 30 años, ¿no?, de alguna manera se está retomando, pero obviamente con el impulso de la tecnología y con las actualizaciones y mejoramientos que tendrán que hacerse. Y nada. Otra actividad que se da dentro del componente de administración de bienes es el mantenimiento. Es decir, que tendrá que existir directivas de carácter nacional que aplique un ministerio, que aplique un municipio, que aplique, ¿no?, un organismo constitucionalmente autónomo como el Banco Central de Reserva, por ejemplo, ¿no?, para poder tener líneas homogéneas, macro, en lo que es el tema, por ejemplo, darle mantenimiento a las unidades vehiculares, darle mantenimiento a los activos mobiliarios, darle mantenimiento, reparación a los equipos. Entonces, con la idea o con el objetivo de por ahí, ¿no?, evitar que muchas veces se compre un sillón giratorio por el solo hecho de que el sillón giratorio por el cual lo quiero reemplazar se rompió la garrucha, ¿no?, o de repente el tapizado tuvo un corte. Ya compro otro sillón, cuando de repente lo más razonable sería tapizar o volver a tapizar o reparar, ¿no?, ese sillón. Y luego tenemos lo que es la disposición final. Con este nombre de disposición final es tal como está escrito en el decreto legislativo 1439 que desarrolla el nuevo sistema de abastecimiento, incluye lo que es disposición final, altas, bajas, saneamiento, actos de disposición, como es una subasta, una donación, actos de administración, como es una afectación, como es una cesión, etc. Traducido al cristiano, es lo que nosotros lo conocemos como control patrimonial, ¿cierto? Es lo que son las actividades que se realizan en el área de control patrimonial, o en la unidad de control patrimonial, o en la oficina de control patrimonial, como lo quieran denominar. En esta diapositiva, ustedes pueden ver ya las definiciones, Eso lo vamos a dejar ahí. Más adelante vamos a desarrollar esos temas, pero ya queda para ustedes como un tema de curiosidad para que lo puedan leer, ¿no? Y estas definiciones que vemos acá, que están escritas, que están mencionadas en el decreto legislativo 1439 o en su reglamento, que es el decreto supremo 217-2019 de Economía y Finanzas, tiene esta definición SBN, donde sí puedo mencionar, donde sí puedo yo mencionar es que en el concepto de inventario de bienes muebles, que está en esta normatividad que estoy ahí, ¿no?, rodeándolo con esa línea media quebradiza, media sinuosa, porque el pulso está que me falla, es que ha habido una especie de corrección en el concepto de inventario. ¿Por qué? Si ustedes leen la directiva de la SBN y revisan el concepto de inventario,
Dice en la directiva SBN que el inventario consiste en verificar, punto 1. Punto 2, codificar. Y punto 3, registrar. Entonces, la pregunta era, cuando yo hago un inventario, que es la verificación de los bienes, ¿yo codifico y yo registro? No. Mis bienes ya están codificados. Cuando ingresa mi patrimonio, cuando hay de alta, ahí ya codifico. Define que el inventario es verificar. Ya no habla de registrar, no habla de codificar, habla de verificar para actualizar datos, ¿no? Porque si yo tengo registrado la mesita de noche, que es de un hospital, color rosado, y por X razones, servicios generales, al darle mantenimiento, lo pintó color celeste. Entonces, cuando yo haga el inventario, actualizaré ese dato de rosado, en mi registro patrimonial lo cambiaré a color celeste. Vamos a ver qué encontramos en el chat. Voy a responder en el correo, en el chat, perdón. Ya. Lo que ya les mencionaba, lo podemos ver en esta diapositiva, en relación al soporte informático del Sistema Nacional de Abastecimiento, donde se va a registrar las diferentes, ¿no?, actividades que se desarrollan dentro de la cadena de abastecimiento público. Entonces, lo que también se cita en la norma es que va a haber un tema de implementación gradual del SIGA. Y eso es totalmente razonable, porque imposible de que la norma entre en vigencia hoy y mañana todos tengan SIGA. Si solamente tomamos como ejemplo el tema del SIGA-MEF, que data desde el año 2004, estamos hablando desde hace 16 años en promedio, que está en implementación, y no todas las entidades públicas tienen todavía el SIGA-MEF. Y si nos focalizamos en el SIGA Módulo Patrimonio, ¿no?, menor número de entidades usa el SIGA Patrimonio en comparación al SIGA Logístico. Entonces hay mucho trecho por recorrer en el tema de la implementación del SIGA del Sistema Nacional de Abastecimiento. Vigencia y progresividad tiene que ver con lo que ya se mencionó. Entonces, si bien es cierto el Sistema Nacional de Abastecimiento en relación a su decreto legislativo y a su reglamento ha entrado en vigencia la gran mayoría de artículos, pero hay algunos que por ahí todavía no aterrizan, están ahí en la estratosfera esperando aterrizar. ¿Y cuándo van a aterrizar esos artículos? Cuando la DGA emita sus directivas. Entonces, en ese momento, de la estratosfera, aterrizan, y eso implicaría que las directivas de la SBN, que todavía se aplican a la fecha de hoy, 19 de septiembre del 2020, quedarían derogadas en ese momento. Mientras eso no ocurra, ustedes el tema del control patrimonial lo siguen manejando con las directivas de la SBN. Vale decir que la DGA, las herramientas que utiliza hoy en relación al tema de control patrimonial son las herramientas que la SBN desarrolló
tiempo atrás. Eso significa que si un municipio, que si un ministerio quiere consultar algún aspecto referido a control patrimonial, sea baja, subasta, duda que pueda tener, el oficio de consulta lo tendrá que enviar a la Dirección General de Abastecimiento. Y la DGA le responderá utilizando las directivas de la SBN. Por ello, dejemos bien en claro que el marco normativo que debemos utilizar al momento de elaborar cualquier informe o para ejecutar cualquier procedimiento respecto a bienes patrimoniales son las normas que se mencionan en esta diapositiva. Lo nuevo a las directivas que ya conocemos sería incluir estas dos normas. Las que están indicadas después de estas dos normas que las estoy, ¿no?, acotando entre llaves, son las que corresponden a las que se emitió en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Como no quieren hablar, no me queda otra más que contestar. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Abel Sandoval te saluda. ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? Muy interesante todo el tema de la legislación en cuanto al Sistema Nacional de Abastecimiento. Justo veía el alcance de la normativa cuando se habla que hoy en día la normativa ya alcanza a lo que son las empresas públicas. Me gustaría por una precisión en cuanto a las empresas municipales, que si esta normativa también ya tiene alcance para ellos. Sí, por supuesto. En el caso de las empresas municipales, también estarían o están, sería la palabra correcta, están incluidas en lo que es este nuevo sistema nacional de abastecimiento. Por lo tanto, el control patrimonial de las empresas municipales, A pesar de que estén del decreto legislativo 728, es el régimen laboral. El 728 es el régimen laboral. Sí, exacto. No tiene nada que ver el régimen laboral de los trabajadores con la obligación de que la entidad pública, como ejecutora, como entidad o como empresa municipal, aplique la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. Profe, una consulta le puedo hacer. Por supuesto, señor Reinaldo. Con respecto al inventario de 2019, por ejemplo, donde en la entidad pública donde yo estoy laborando, se contrató una empresa para hacer el inventario. Entonces, dentro de las condiciones y especificaciones técnicas estaba que él tenía que entregarlo a más tardar el día 20 de marzo para poder hacer las conciliaciones y todo lo que especificaba la norma, ¿no? Pero vino el COVID. Entonces, cuando viene el COVID, paralizó todo y, bueno, se quedaron a medio trabajo, ¿no? Entonces, recién se ha reactivado han comenzado a reactivado a hacer de nuevo hacer de nuevo el inventario, su trabajo, pero sin haber consultado con ninguna área de patrimonio, el área logística, ya ampliado el plazo, por ejemplo, para que entregue la información. Entonces mi consulta es, ¿ya de qué me va a servir hasta diciembre que me entregue si ya tengo que hacer, por ejemplo, la nueva licitación para el inventario 2020, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir ahí? Porque si bien tengo entendido que la parte contable cerró en mayo, pero sin incorporar los bienes patrimoniales, todavía queda pendiente la conciliación patrimonial. Ya, a ver, le comento. La empresa que ustedes han contratado tiene la obligación contractual de realizar el trabajo y cumplir los plazos de acuerdo a los respectivos términos de referencia o el contrato suscrito. Entonces, por el tema de la pandemia, yo debo entender que su entidad le ha prorrogado
el plazo para que termine su trabajo. Por eso es que debo suponer que la empresa nuevamente ha retomado el tema de hacer el inventario, porque si no, lo que correspondería de repente es que se anule o si deje sin efecto ese contrato. Pero si usted me dice que la empresa está continuando, es porque debe tener seguramente un documento con el cual pidió ampliación de plazo por tema de pandemia y su entidad le ha concedido ese plazo. Por eso es que están ellos trabajando todavía el tema del inventario 2019, ¿no? Es más, también señalar que el plazo para presentar el inventario a la DGA vía SINAVIP venció el 30 de junio. Pero sin perjuicio de eso, el aplicativo SINAVIP está abierto, está habilitado para que la entidad pueda todavía cargar su inventario 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020 a las 11:59, mientras está comiendo ahí sus uvas por el tema del año nuevo, todavía puede estar cargando su inventario 2019 en el SINAVIP. Ya, es más, hay entidades que no han presentado inventario, ¿ya? Y la DGA les ha cursado un documento donde le está diciendo, está bien, no presentaste dentro del plazo, ponte al día y presenta, que sería algo el caso de ustedes. Pero ahí lo fundamental es ver si la empresa que ustedes han contratado tiene la extensión de plazo. Si tiene la extensión de plazo, pues tendrá que terminar el inventario, de repente lo acaba en el mes de octubre, le entrega a ustedes y cargarán ustedes de repente la información al SINAVIP o de repente la empresa según cómo esté establecido en el contrato respectivo o en los TDR. Ok, profesor, gracias. Profesor Ramiro, buenas noches. Buenas noches, señor Radiel. Profesor Ramiro, una consulta para entidades que ya han presentado un inventario inicial. Entonces, la forma como el DGA pide es solamente levantar altas y bajas del año correspondiente. Y lo único que sería de parte de la gestión de inventarios es el acta de conciliación y el informe final. ¿Es correcto eso? Correcto. Al SINAVIP usted va a cargar la relación de bienes que existan al 31 de diciembre del 2019. Y adicionalmente, para sustentar esa cantidad de bienes, los valores que tengan a nivel de costo y a nivel de depreciación, usted tiene que juntar en PDF el acta de conciliación firmada por la Comisión de Inventario, Control Patrimonial y Contabilidad, y adjuntar el informe final del inventario donde se detalla, entre otros, faltantes y sobrantes, firmado ese informe por la Comisión de Inventario. Y con eso el sistema le da su constancia y terminado el tema de la presentación. Ya. Profesor Ramiro, hasta ahí, en este caso, ya como ya se presentó un inventario inicial y lo que en este año se ha hecho una actualización de altas y bajas, entonces mi nuevo inventario sería lo que anteriormente estaba con lo que yo he ingresado en altas menos las bajas que he dado. ¿Es correcto esto? Ya, precíseme lo siguiente. Usted ya presentó su inventario al cierre de 2019. Exacto. Ya, claro. Ahora, como a usted le toca presentar en el mes de marzo del 2021 el inventario al cierre del 2020, es correcto lo que usted dice. Solamente al SINAVIP usted tiene que agregar los movimientos que han ocurrido de enero a diciembre del 2020, vale decir, altas y bajas, y actualizar lo que es la depreciación del 100% de los bienes al cierre del 2020 y hacer la asignación del 100% de los bienes que existan al cierre del 2020. ¿Es correcto lo que se dice? Gracias. Son 8:10. Vamos a pasar a un pequeño intermedio de unos 10 minutos, como les había indicado. ¿Qué consultas tenemos acá? De Jimmy OC. Con la nueva norma ya no es necesario implementar comisiones de inventarios. Si usted está afirmando eso, es falso. La directiva 01-2015 oblicua SBN
está vigente y se aplica en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. De acuerdo a dicha directiva, para realizar un inventario al cierre del año es obligatorio conformar una comisión de inventario mediante una resolución emitida por la Oficina de Administración o quien haga sus veces en la entidad pública. De Guayama Calderón, ¿qué documentación se entrega a la SBN en cuanto a los bienes inmuebles y cada cuánto tiempo se entrega esa información? Las entidades públicas, a través del área de patrimonio, deben tener un usuario y una contraseña para acceder al módulo de bienes inmuebles del SINAVIP, donde deben registrar todos sus inmuebles que tengan. Si esos inmuebles que ustedes tienen son objeto de un acto de administración o disposición, por ejemplo, una donación o una subasta, el plazo para actualizar la información de esos inmuebles en el SINAVIP es de 10 días hábiles, contado a partir de la fecha de la resolución o del contrato, de la escritura que tenga mérito para poder, ¿no?, cambiar la situación jurídica de ese inmueble. Una inquietud para el inventario. El procedimiento es igual con la conformación del comité de inventario. Como ya mencioné, el procedimiento de inventario se realiza como siempre lo han venido haciendo desde hace varios años atrás, porque la directiva de la SBN que regula el inventario, que es la que estoy referenciando con un círculo en la diapositiva, es la que está vigente. Continuamos con las demás diapositivas. También hay que tener en cuenta que en relación a los bienes patrimoniales se va a aplicar en algunos casos estas dos leyes, la 27995 y su modificatoria, la 30.909. Estas dos leyes tienen por objetivo que cuando una entidad pública dé de baja bienes por causal de estado de excedencia, vale decir que el bien esté operativo y que a la entidad ya no le sea necesario ese bien. Entonces, lo da de baja por estado de excedencia la entidad pública. Y como es un bien que puede ser utilizado todavía porque está en estado regular, estado bueno, y si ese bien puede ser útil o puede ser utilizado por un colegio estatal que dependa de la UGEL, habrá la obligación de donar ese bien a favor de cualquier colegio estatal que dependa de la UGEL. Acto de gestión de los bienes muebles patrimoniales. De acuerdo al marco legal que estamos mostrando en la diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los actos de gestión? Ese es el sombrero, es el paraguas, acto de gestión, ¿no? O sea, todo lo que podemos hacer con nuestros bienes patrimoniales se denomina actos de gestión. Y estos actos de gestión pueden ser de adquisición, de alta, de baja, de disposición, de administración, de afectación, de cesión, de donación, de subasta, etc. Esos son todos los actos de gestión mobiliaria que cualquier entidad pública que está mencionada en el ámbito que habíamos visto de diapositivas atrás
deberá o estará facultada la entidad para realizar, en la medida que las circunstancias así lo han. Los actos de adquisición vienen a ser aquellos mediante los cuales una entidad pública adquiere la propiedad de bienes. Ese es un acto de adquisición. Cuando la entidad pública adquiere la propiedad de bienes. ¿Y cómo adquiere la propiedad de bienes una entidad pública? La más típica, la más común, es la compra. Digamos que el 99.9% de los activos que están registrados como patrimonio de la entidad han sido adquiridos mediante compra. Otra forma de adquirir bienes distintas a la compra serán, por ejemplo, una aceptación de donación, una reposición, una fabricación de un armario, ¿no? Saneamiento de bienes sobrantes. Entonces, los actos de adquisición son compra y todos aquellos que no sean compra, siempre y cuando se adquiera la propiedad de los bienes. Hay una compra en el marco de la normatividad de contrataciones del Estado. El documento fuente que sustenta el registro contable y patrimonial de ese bien será la orden de compra. En los demás casos, tendrá que existir la nota de entrada al almacén, que tendrá que emitirse con fecha igual o posterior a la resolución que apruebe el alta del bien. La resolución de alta, cuando la adquisición no sea compra, se emite por aplicación de la directiva de la SBN, y la NEA se emite por aplicación de la resolución jefatural 335 del año 90-INAP. No por ser esa norma bien antigüita significa que está derogada. Ojo, está vigente, está vigente. Esa resolución 335 del año 90 se aplica en el contexto de almacenes. Y ahí claramente dice, cuando el bien se obtenga por circunstancia que no sea compra, para que ingrese al almacén, tiene que existir una NEA. Redondeando la figura, todo lo que ingresa al almacén, todos los bienes que ingresan al almacén, ingresan con orden de compra o ingresan con NEA. No hay otro documento. No que mi papelito por acá, que mi cuadernito de cargo, que lo hago ingresar con un acta de entrega-recepción, que firmé con quien me donó el bien. No. Orden de compra o NEA. En base a esos dos documentos, el bien se da de alta. ¿Y qué es dar de alta? Es incorporar. ¿El alta qué es? Es incorporar al patrimonio. Yo doy de alta, como ustedes pueden ver, porque compro o porque lo tengo. Entonces, todo lo que está en mi patrimonio institucional es de mi propiedad. Y cuando decimos doy de alta mi patrimonio institucional, significa dos cosas. Significa que va a haber dos registros. El registro patrimonial y el registro contable. Entonces, si yo adquiero un televisor, al ingresar a mi patrimonio, tiene que estar registrado en mi registro patrimonial y en mi registro contable.
¿Quién tiene a su cargo el registro patrimonial? La unidad de control patrimonial. ¿Quién tiene a su cargo el registro contable? La oficina de contabilidad. ¿Qué aplicativo se utiliza? En el registro patrimonial tenemos el SINAVIP. SINAVIP. Módulo muebles, porque estamos viendo los actos de gestión de los bienes muebles. ¿Qué otro registro patrimonial tenemos según norma? El SIGA, módulo patrimonio. Y nuestro registro contable será el SIAF. El SIAF será nuestro registro contable. Entonces, adquirimos un televisor, ya sea porque le compré, porque me donaron, porque hubo una reposición, ingresa a mi patrimonio y la unidad de control patrimonial lo registra en el SINAVIP, lo registra en el SIGA y la oficina de contabilidad, a su vez, lo registra en el SIAF. Entonces, ahí hablamos de que mes a mes tenemos que conciliar patrimonio con contabilidad. Entonces, si yo en SINAVIP tengo el televisor, en el registro contable, que es en el SIAF, también tengo que tener el televisor con el mismo valor en la misma cuenta contable. No podría tenerlo de manera distinta. Ahora, esos bienes que están en el patrimonio, si la entidad no lo usa, tomando como ejemplo el televisor, si no lo usa la entidad pública ese televisor que esté en su patrimonio, la norma le da la posibilidad de que puede ejecutar un acto de administración con ese televisor. Eso implica que lo pueda entregar a otra entidad pública por un determinado tiempo. Esa entrega a otra entidad pública por un determinado tiempo se denomina afectación en uso a otra entidad estatal. O el televisor lo puede entregar en préstamo a una entidad privada. A una entidad privada. O lo podrá arrendar a una entidad estatal o a una entidad privada. Termina el plazo del arrendamiento, del préstamo, regresa a la posesión de la entidad. En cambio, si ese televisor, si ese mismo televisor, por el tiempo transcurrido, de repente 10 años, o porque le cayó un objeto contundente en la pantalla, al mes que lo compré, se derramó el líquido, repararlo es más costoso. O de repente, por el tiempo transcurrido, ya deviene en obsoleto. Entonces, hay que buscar y sustentar alguna causal por la que ese televisor podría darse de baja del patrimonio, ya sea porque se rompió, ya sea porque repararlo es costoso, etc. Entonces, cuando ocurra esa situación que viene a ser la causal de baja y la sustentamos como tal, tenemos que rebajar de nuestro SINAVIP, rebajar de nuestro SIAF ese televisor mediante una resolución de baja que la emita la oficina de administración. La oficina de administración. Estando ya con resolución de baja ese activo, ese televisor, la entidad tiene un plazo máximo de 5 meses para darle la salida física, es decir, sacarlo de la posesión, sacarlo de las instalaciones de la entidad, pero no agarrándolo y regalándolo así nomás o vendiéndolo así nomás, sino siguiendo un procedimiento debidamente sustentado que justifique un costo-beneficio de realizar cualquiera de los 9 actos de disposición que usted observe en la diapositiva.
Si es un televisor, que lo estoy tomando como ejemplo, el que lo damos de baja, si la pantalla se rompió, es altamente probable que pueda calificar como RAE, es decir, un residuo de aparato eléctrico y electrónico. Entonces, lo dono como RAE. Lo dono como RAE. ¿Ya? Pero si en vez de un televisor di de baja una camioneta, ya matadita, tenía sus años, lo doy de baja porque su reparación es onerosa, entonces tal vez lo más conveniente sea hacer una subasta, ya sea pública o ya sea restringida. O de repente tengo 50 carpetas de madera apolilladas, destrozadas, quedan algunas partes, lo doy de baja y el acto de disposición que tendré que realizar será uno que, ¿no?, sea concordante con la situación en que se encuentran esas carpetas de madera. En ese caso, es altamente probable de lo que corresponderá realizar, según el costo-beneficio, el acto de destrucción. Es decir, esa madera, desecharla como residuos sólidos. Usted estará dándose cuenta, estará viendo que el acto de disposición que aplica a determinado bien está en función a qué tipo de bien es, ¿no?, en qué estado se encuentra, ¿no?, qué causal de baja es. Y siempre hay que justificar el costo-beneficio de realizar cualquiera de estos 9 actos de disposición respecto a los bienes que previamente tienen que tener una resolución de baja. Ahora, todos estos actos de gestión se registran en el aplicativo correspondiente, en el SINAVIP, y para aquellas entidades que sigan módulo patrimonio, en el SIGA módulo patrimonio. Doctor, una consulta. Sí, señora Abel, dígame. Sí, ¿cuál es la diferencia de afectación en uso y cesión en uso? Ya. Afectación en uso y cesión en uso, para ponerlo en términos coloquiales, significa prestar bienes. Con la diferencia que una afectación en uso es préstamo que realiza una entidad pública de un bien a favor de otra entidad pública. Y la cesión en uso es el préstamo de un bien que realiza una entidad pública a favor de una entidad privada, pero privada que no tenga fines lucrativos. Esa es la diferencia por el destinatario. Señor José Luis, ¿es necesario juntar los bienes de baja para realizar las disposiciones? Es muy relativo, por lo siguiente, es muy relativo. Dice, usted pregunta, ¿es necesario juntar los bienes de baja para realizar las disposiciones? Es muy relativo, por lo siguiente. Cuando usted tiene un bien de baja, la norma le coloca un plazo de 5 meses como máximo. Entonces, lo más recomendable sería, en todo caso, juntar bienes para dar de baja y hacerlo en bloque, porque tenemos 5 meses de plazo. ¿En qué momento doy de baja? ¿Dentro de qué plazo doy de baja? Ahí la norma no ha identificado un plazo. Entonces, si yo tengo ejemplo, ¿no? Tengo una silla para dar de baja porque ya está rota. Si yo doy de baja esa sola silla, ya empieza a correr mis 5 meses. Y la pregunta sería, si yo tengo una silla rota y voy a ejecutar el acto de disposición, en realidad el costo-beneficio nunca va a ser conveniente, porque el costo administrativo de hacer ese informe técnico, de proyectar la resolución, de ejecutar,
en realidad no sería conveniente. Lo recomendable es siempre agrupar, juntar bienes, ¿no?, que estén inmersos en una situación de baja. De repente junto 40, 50 sillas, lo doy de baja. O tengo vehículos que ya no sirven, los junto de repente con equipos, con mobiliario, entonces junto para dar de baja. De tal manera que su disposición pueda ser por cierta cantidad para poder, digamos, justificar costos. Siempre veamos también en el sector público el tema de minimizar costos. No lo veamos solamente por el hecho de cumplir la norma, porque a veces dice, ya, yo cumplo la norma independientemente de lo que cueste. Tampoco hay que verlo en ese extremo. Siempre hay que tratar de cumplir la norma, pero siempre optimizando, ¿no? Siempre optimizando, ya sea minimizando algo o maximizando algo. En este caso, minimizando costos y maximizando beneficios. De Asus. Señor Ramiro, buenas noches. Sí, señor Jesús. ¿Cómo está? Quería hacer una pregunta, ahora que está tocando respecto a los actos de administración. Primero, considerando que la baja consiste en la extracción patrimonial y contable, y de acuerdo respecto a estos actos de administración, específicamente para la afectación en uso, de acuerdo a la directiva del MEF, la 005-2016, que señala que respecto a las acciones recíprocas, ¿esto qué quiere decir? Es que cuando una entidad afecta en uso un bien a favor de otra entidad, la entidad afectante debe retirar de sus estados financieros el registro de este bien y hacer lo contrario. La entidad afectataria, que es la que recibe el bien, lo que tiene que hacer es registrarlo en la 1503. Entonces, en ese sentido, al afectar en uso un bien, ya la entidad queda, no queda un registro contable del mismo. Entonces, considerando que, por ejemplo, las afectaciones en uso al final es solamente la entrega de la posesión del bien, ¿no? Más no del dominio. Así es. Pero el fin, imagínense, pasan 2, 3 años, se renueva la afectación, y al final lo que queda del bien ya no tiene sentido devolverlo. O sea, generalmente, por la experiencia que tengo, generalmente las afectaciones en uso terminan en una disposición final, ¿verdad? Correcto. O sea, o termina en una transferencia o termina en una donación, porque ya que la entidad le devuelve el bien, ya en realidad lo que queda del bien, en realidad uno no le devuelve el bien, sino le devuelve ya un problema, pues. Entonces, ¿cómo hace una entidad, considerando que de acuerdo a las acciones recíprocas ya uno retira de los estados financieros, de los registros contables, ese bien para dar de baja? Y la baja consiste en la extracción contable del mismo. Entonces, ¿cómo hacer? He escuchado por ahí, por ejemplo, del área de contabilidad donde trabajo, que hay que volver a dar de alta el bien. O sea, no sé en qué medida eso sería razonable, pues. O sea, tener que volver a dar de alta el bien para darle de baja, porque al final yo, para donarlo, y de acuerdo al reglamento del decreto legislativo 1439, dice que, y lo que ratifica lo que dice la directiva 001, ¿no? Es que para disponer hay que darle de baja. Entonces, si yo quiero donar finalmente, yo tengo que darle de baja. Pero ¿cómo le doy de baja si ya no lo tengo en los registros? No sé si me he dejado entender Sí, perfecto, perfecto. Está perfecto su intervención de usted. Más bien, gracias por hacerlo de manera tan clara y de conocimiento de todos. Y eso me sirve para poder, digamos, complementar lo que usted ya mencionó, que es totalmente cierto. Okay. Cuando nosotros aplicamos la directiva del SBN, la directiva 01-2015 del SBN, nos define
que un acto de afectación en uso, por ejemplo, es el préstamo de una entidad pública a favor de otra, por 2 años como máximo, renovable por única vez. Es decir, máximo podría estar en préstamo el activo por afectación 4 años. Pero como usted dice, en la práctica a veces lo prestan 5 o lo prestan 6. Eso implica que estarían incumpliendo el plazo que esté en la norma. Segundo, la directiva del SBN establece que cuando una entidad presta sus activos, ¿ya? Y eso lo va a ver usted en el SINAVIP, cuando usted en el SINAVIP ejecuta un acto de afectación en uso, lo que pasa es que la entidad sigue conservando el registro y la entidad que lo recibe debe llevar un registro especial, ¿no? Ahora, si usted aplica la directiva de propiedad, planta y equipo que usted hizo mención, la directiva 05-2016 de Economía y Finanzas, emitida por la Dirección General de Contabilidad Pública, señala eso, que cuando es afectación en uso, la entidad que recibe lo tiene que incorporar en la cuenta contable 1503.0702, bienes recibidos en afectación en uso. Y eso implica que la entidad que recibe tiene que, al incorporarlo, continuar haciendo la depreciación en función al dato de depreciación que le da la entidad pública afectante. Y eso implica que cuando uno registra en el SIGA patrimonio esa afectación en uso, el SIGA te pide un marquesí. Supongamos que sea un vehículo. La entidad que me presta en su patrimonio tiene 10 vehículos y me presta el vehículo cuyo marquesí termina en 1. Y yo al incorporarlo en mi SIGA patrimonio, yo lo tengo que incorporar con ese marquesí que viene de la entidad de origen. Pero resulta que yo en mi SIGA patrimonio como entidad receptora ya tengo ese código patrimonial. Y cuando yo lo quiero registrar, el sistema me dice, y existe. Entonces hay una contradicción ahí entre lo que dice la directiva SBN y lo que dice la directiva de propiedad, planta y equipo. Entonces ahí hay una especie de contradicción nebulosa. Por eso es que yo mencioné en la parte inicial que ahora que el tema de control patrimonial está dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, normado por la DGA, y al costadito tiene en el mismo edificio a la Dirección de Contabilidad Pública, es momento para que puedan engranar o concatenar o homogeneizar esas normas. Por eso esperemos que cuando la DGA saque sus propias directivas pueda corregir ese tipo de contradicciones que existen entre lo que dijo la SBN en su momento, en su directiva, cuando la SBN formaba parte del sistema de bienes estatales, al Ministerio de Vivienda, y la Dirección de Contabilidad, como otro ente rector, perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas. En resumen, hay contradicción entre lo que dice la directiva SBN con la directiva del MEF. Esperemos que en la próxima directiva que emita la DGA, eso pueda, digamos, solucionarse, esa controversia que existe. Ya eso hay que tener en cuenta, que no están bien alineadas, en ese caso, esas dos normas en relación al tema de la afectación en uso. ¿Algo más que acotar, señor Jesús Ñaupa? No, señor Costa, en todo caso, como señala usted, habría que esperar, ¿no? Las directivas que tiene que emitir la DGA. Sí, Y sí. bueno, en realidad para darle viabilidad a ese procedimiento, porque hasta la fecha realmente nosotros tenemos un problema. Con el marquesí que te entrega la entidad afectante, ya en el SIGA ya existía ese marquesí, entonces SIGA te dice, no, ya existe. Entonces, para registrar lo que hay que hacer, crearle un marquesí ficticio, no distinto al que te lo está entregando. En todo caso, ahí correspondería que en el SIGA, cuando es una afectación en uso que se va a registrar, el SIGA pueda identificarlo y no pueda, digamos, agregarle internamente una A o una F de afectación para que el sistema no genere el tema de duplicidad. Entonces, hay mucho que trabajar en realidad, hay mucho que trabajar. O sea, las normas
no son perfectas. Hay mucho que ajustar, hay tornillos, tuercas que todavía faltan ajustar. Y al final, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Los operadores de control patrimonial. Porque a veces, al haber ciertas contradicciones, ciertas ambigüedades, un poco que frenan el accionar de los operativos, que son los que trabajan en el área de control patrimonial. De Daniel Fernández Martino. ¿Qué hacer cuando se ha realizado la reposición de bienes, donde solo hay documentos de la salida del bien repuesto por garantía y más no del bien que ingresó como nuevo? ¿Qué documento podría sustentar dicho bien si no existe guía, documento de ingreso? Ok. Si usted coordinó con el proveedor el cambio de un bien por tema de garantía, vale decir, usted entregó el televisor que tiene la falla y el proveedor le trae uno nuevo, y usted quiere dar de alta ese televisor nuevo por reposición, y usted no tiene la guía de remisión, no tiene el acta de entrega-recepción, no tiene documento que acredite que ocurrió eso, ya mencioné el concepto de bienes muebles sobrantes, que es cuando yo tengo el activo, pero documentalmente no puedo sustentar el origen o me faltan documentos. Lo cualifico como sobrante y tendré que hacer el alta vía procedimiento de saneamiento, salvo que usted pueda ya comunicarse con el proveedor y le diga, oye, tráeme la guía, oye, firmemos el acta y conseguir los documentos que pudiesen faltar. Caso contrario, bien sobrante y tendremos que darlo de alta por saneamiento, procedimiento que vamos a ver en una de las sesiones que tenemos más adelante. Los órganos responsables para poder llevar a cabo cualquiera de estos actos de gestión que vemos en la diapositiva son la oficina de administración, quien básicamente emite la resolución que aprueba el acto de gestión, y la unidad de control patrimonial, quien tiene la responsabilidad por planificar, coordinar y ejecutar las acciones referidas a control patrimonial. De acuerdo al ROF de la entidad, a su estructura orgánica de la entidad correspondiente. Profesor, Técnico. una consulta. Dígame, señor Reinaldo. Con respecto a que el órgano encargado de los bienes patrimoniales, si bien es cierto, es el gerente de administración, ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros tenemos un caso. Nosotros tenemos que cambiar las especificaciones técnicas de los autos para poder modificar las tarjetas de propiedad, como dice la norma, ¿no? Pero al mismo tiempo no están los vehículos no están asegurados. Cuando hemos mandado la información al administrador, él no quiere asumir la responsabilidad y manifiesta de que eso lo debió haber hecho el administrador anterior. Él dice, no es mi responsabilidad, a pesar que el RO lo dice, ¿no? En este caso, ¿qué hacer? Porque como oficina de control patrimonial, si bien es cierto, dependemos de la sugerencia de logística, se le manda la norma, ¿no? Pero sus asesores dicen, no, ¿por qué lo vas a hacer tú si eso lo debió hacer en su momento el gerente administrativo que ocupó en ese momento el asiento, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa? Como yo le digo, ¿no?, a los asesores del administrador, ¿qué va a pasar si los carros que están circulando, al no tener SOA, no tienen seguro, se atropella a algún transeúnte o causa un accidente? ¿Quién va a ser el responsable al final? Ya. Con todo respeto, el administrador de su entidad al que usted refiere, ¿no?, que no quiere arreglar las cosas, entonces apaguemos la luz, cerremos el kiosco. No sé, es que como administrador no está para solucionar las cosas, entonces, ¿para qué está en entidad, no? Justamente cuando un funcionario asume un cargo, asume lo bueno y lo malo, asume lo activo y lo pasivo. Y justamente un funcionario está para solucionar problemas, ¿no?
no para llegar y que todo sea un paraíso. Ese es punto uno. De acuerdo al ROF de la entidad y de todas las entidades, la oficina de administración es responsable de la conducción de los sistemas administrativos de personal, de control patrimonial, de adquisiciones, etc. Es la oficina de administración, es el responsable. Ahora, usted como control patrimonial, como operativo, detecta ese inconveniente que falta el regularizar el tema de las tarjetas de propiedad. Usted habrá hecho un informe, ¿no?, sustentado, dirigido al administrador, acciones a realizar. El administrador lo recibirá, lo tendrá ahí encarpetado, le dirá, no, eso lo hizo el anterior, ahí queda, yo me lavo las manos, no quiero hacer nada, punto. Usted a los 2 meses nuevamente reitere, y cuando pase, ¿no?, y probablemente, ojalá nunca ocurra, y si en algún momento pasa lo que usted dice, ¿no?, sucede un accidente, no tiene SOAT, porque si no tiene SOAT, ese vehículo no debería salir de la puerta de la entidad. Si no tiene la documentación en regla, revisión técnica, no debería salir. Entonces, ¿quién está autorizando a que circule un vehículo sin SOAT, sin revisión técnica? Hay también una responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí podría, si hay un accidente con fatalidades, entonces va a haber un tema de denuncias penales, responsabilidades penales, no solo administrativas, ¿no? Pues es delicado lo que usted menciona. O sea, como administrador en realidad está para que solucione o continúe, ¿no?, en la solución de lo que el anterior no lo hizo o no culminó. Profesor, con respecto al último punto que me dijo, no habíamos previsto esto que lo que usted menciona, ¿no? La autorización de la salida de los carros. En este caso, yo como control patrimonial, en todo caso, tendría que mandar hacer una circular diciendo que queda terminantemente prohibido a partir de la fecha la circulación de esos carros por falta de SOA, ¿correcto? Ahora, en su entidad, quien tiene a su cargo el tema del manejo de la flota vehicular es la unidad de transportes en su entidad, o servicios generales, según cómo esté organizado. ¿Quién maneja ahí el tema o la autorización operativa de los vehículos que salen, el control de los choferes? Sí, tenemos una jefatura de transporte. Claro, tiene una unidad de transportes, exacto. Entonces, la unidad de transportes, el jefe o el encargado de la unidad de transportes, él debe saber claramente que ningún vehículo que tenga SOAT, revisión técnica, debe salir de la entidad. Si sucede un accidente, el primer responsable a quien le van a jalar las orejas, por decirlo de manera coloquial, va a ser el jefe de la unidad de transportes, porque él tiene que saber que no puede salir en esa situación el vehículo. Y usted como control patrimonial, al tomar conocimiento de eso, yo le sugiero que haga un documento, un informe y eleve a la sugerencia logística de quien depende de patrimonio en su caso, haciendo conocimiento que tales vehículos no tienen tal documentos, se informa para los fines y acciones correspondientes, deslindando esta unidad de patrimonio cualquier responsabilidad que pueda producirse en algún momento posterior. Entonces, con eso usted más adelante dirá, acá está mi papelito, porque usted sabe que la administración pública lo que manda son los papeles, no las palabras, no los dichos. Ok, profesor, gracias. De casos, ¿qué hacer con los bienes muebles que no existen como carpetas en los años 70? Estamos hablando hace, ¿cuánto? 30, 50 años. Para dar de baja en una entidad estatal, pero figuran en un reporte de bienes. Bueno, esas carpetas, las polillas ya las habrán consumido completamente, o de repente en el colegio hicieron una pollada, una anticuchada y esas carpetas las utilizaron como leña. Entonces, usted lo único que puede acreditar al día de hoy, 18 de septiembre, señor Asus, es que esas carpetas no existen, están como faltantes. Es lo único que puede acreditar. En ese caso, lo que corresponde y la única opción que tiene es dar de baja aplicando el procedimiento de bienes muebles faltantes, que lo vamos a ver en una de las próximas sesiones que vamos a tener. Ahí vamos a ver
el tema del saneamiento de los bienes sobrantes es para dar de alta, y el tema del saneamiento de los bienes muebles faltantes, que es para un tema de baja. Para llevar a cabo los actos de gestión, ¿no?, que ya se explicó, básicamente el procedimiento general es que la unidad de control patrimonial emita el informe técnico de acuerdo al formato que está en la directiva. En la primera hoja de su informe técnico, ustedes van a colocar esta especie de formulario donde van a marcar con una X el acto de gestión que va a sustentar el informe técnico. En el rubro 1, colocar los datos de la entidad. En el rubro 2, señalar la documentación sustentatoria de ese acto de gestión. En el rubro 3, la base legal. Ya vimos en una diapositiva anterior cuál es la base legal al día de hoy, 18 o 19 de septiembre, perdón. Los antecedentes respecto a ese bien o a esos bienes, la relación de los bienes, análisis y evaluación, por ahí alguna observación de haberla, y el tema de la conclusión y recomendación que se hace a la oficina de administración. En relación a la relación de los bienes, se tiene que utilizar este formato de informe técnico, en el cual tenemos que consignar el código patrimonial o marquesí del bien, necesariamente para que ese informe técnico tenga validez. En la directiva dice claramente, para que un informe técnico tenga validez, tiene que estar consignado el código patrimonial, que así se llama cuando uno usa el SINAVIP, o marquesí cuando uno utiliza el SIGA módulo patrimonio. Las características técnicas del bien, cuenta contable, valor neto y demás datos que se visualizan. Ahora bien, como este es un formato general que aplica para todos los actos, para todos los bienes que están descritos en el catálogo de activos, va a resultar conveniente y necesario agregar columnas o suprimir columnas. Por ejemplo, si usted está haciendo un informe técnico para un tema de baja, no necesita solamente el valor neto. Usted necesita 2 columnas más. Una columna donde esté el costo del activo, que es el importe que está en el mayor contable 1503 o 9105, y también necesita una columna para que usted coloque el importe que corresponde a la depreciación de los activos fijos. Y el valor neto será la resta de la 1503 menos la 1508, o será igual al importe que hay en la 9105. Por ejemplo, si es un tema baja, tasar en algunos casos no aplica. No aplica donde está el bien, no aplica tiempo de permanencia, cuando es un tema de baja. Entonces se puede quitar columnas o puede agregar columnas dependiendo del acto de gestión. Si en esta ficha usted lista un automóvil tiene calidad
de inscribible en registros públicos a efectos que tenga una placa única de rodaje para que pueda circular por el Sistema Nacional de Tránsito Terrestre, llámese vía pública, significa que adicionalmente tenemos que elaborar esta ficha técnica, que implica un inventario detallado de ese automóvil. Ficha que tendrá que estar suscrita por un mecánico o especialista. Note usted que no dice ingeniero mecánico, dice mecánico o especialista. En algunos municipios que tienen su unidad de transportes, tienen un mecánico de planta que trabaja desde hace 30 años. Y ese mecánico de repente tiene solamente primaria completa, pero es un trome, es un tigre en lo que es mecánica. Entonces, si bien es cierto, no tiene ningún cartón que diga que es mecánico, pero su experiencia avala que él pueda llenar esta ficha técnica. O si vamos al otro lado de la orilla, usted quiere que firme a alguien que tiene un cartón, usted va a la puerta de Senati y por ahí se consigue alguien que tiene su diploma y que egresó o que su diploma lo obtuvo la semana anterior. O sea, el papelito dice que es técnico automotriz, pero de repente no tiene la experiencia tan abultada como si tiene ese mecánico de planta que no tiene ningún cartón que lo avale como especialista en mecánica. Por eso es que se puso mecánico o especialista para no, digamos, acotar o restringir a que solamente esté a determinado puñado de personas para que puedan firmar esta ficha. El señor Adriel menciona, apague micrófonos. Bueno, vamos a apagar micrófonos. Entonces ya hemos hecho mención al informe técnico. Ese informe técnico es base fundamental para que el administrador o la unidad orgánica o el órgano que corresponda autorice o apruebe el acto de gestión. Después de emitir la resolución o el acto administrativo que autorice o apruebe el acto de gestión, la unidad de control patrimonial va a hacer la ejecución. Y esa ejecución, en el último tramo, se realiza con un acta de entrega-recepción. El informe técnico sustenta vender el automóvil, la OGA aprueba la venta, se ejecuta la venta, postores, martillero, etc. Y la unidad de patrimonio le entrega ese automóvil al chatarrero que compró el automóvil. Con el acta de entrega-recepción que estamos acreditando que físicamente el bien ya salió de la entidad, que físicamente el bien ya lo tiene otro, el nuevo propietario. Porque si no hay acta de entrega-recepción suscrita entre patrimonio de la entidad con el comprador, la entidad sigue teniendo la responsabilidad por la custodia de ese automóvil que ya está dado de baja. Lo mismo cuando hay una donación, cuando hay una, llámese retribución por servicios, cuando hay una reposición de bienes, cuando hay una aceptación de donación,
tiene que haber acta de entrega-recepción. Esos son los tres eventos que siempre se dan. Dependiendo del acto de gestión va a haber más documentos. En algunos habrá mucho más, en otros un poco menos, pero mínimo siempre son estos tres documentos. Caso de municipalidades. Caso de municipalidades. ¿Qué pasa en las municipalidades? ¿Quién aprueba los actos de gestión? En los municipios, los actos de administración y los actos de disposición, por aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades, se aprueban por acuerdo del Consejo Municipal. En cambio, en las entidades del Gobierno Nacional, el administrador aprueba todos los actos de gestión sin ninguna restricción, salvo que en su ROF la facultad para aprobar determinado acto de gestión sea de una instancia superior. De repente se me ocurre gerencia general, ¿no? O de repente se me ocurre, ¿no? el consejo directivo, porque hay algunas entidades del gobierno nacional que tienen un consejo directivo, ¿no? Y de acuerdo a su propia estructura orgánica o normativa, alguien es competente para aprobarlo. Entonces, siempre hay que revisar los documentos de gestión de la entidad pública. De Daniel Fernández. Es necesario que lo firme el mecánico o el conductor de la unidad porque el informe técnico tendría un costo y muchas veces la administración no desea realizar ese gasto. Como decía señor Daniel Fernández, la ficha técnica lo puede firmar un personal de planta, lo puede firmar un mecánico externo, ¿no? Alguien que pueda acreditar que tiene experiencia para llenar esa ficha. Entonces, si usted me dice que el conductor de la unidad de repente él es mecánico, pero también es conductor, y él puede acreditar de alguna manera que tiene la expertise en eso, él lo podrá firmar. De Alejandro. Doctor Ramiro. Bueno, no soy doctor, ¿no? No soy doctor. Ramiro, buenas noches. En el caso de una donación de SUNAT y aduanas a una municipalidad de bienes, como ropa, celulares, zapatillas, camionetas y un camión en este caso, ¿cuál es el procedimiento legal que debió hacer la municipalidad y quiénes son los responsables? En este caso, lo que SUNAT le está donando a su municipio son bienes incautados por un delito tributario, probablemente, o aduanero, porque recuerden que aduanas es parte de SUNAT. Entonces, ya recibió. Cuando SUNAT hace una donación, entre comillas, de bienes incautados a un municipio, por ejemplo, emite una resolución de adjudicación, el término que se utiliza, adjudicación, ¿ya? Entonces hay una resolución de adjudicación que emite SUNAT a favor del municipio, donde se tendrá que describir los bienes activos, los bienes fungibles, y todo lo que usted haya recibido, ropa, celulares, zapatillas, etc. Entonces, pero para que SUNAT le haya emitido esa resolución de adjudicación, su municipio tiene que haber pedido. No es que SUNAT sea Papá Noel y esté repartiendo bienes incautados, no. O sea, hay un pedido, de hecho, del municipio a favor de SUNAT, por eso es que SUNAT ha emitido la resolución de adjudicación. Ahora, en el caso de los bienes patrimoniales, usted tiene celulares,
es un bien patrimonial, tiene camioneta y tiene camión, son bienes patrimoniales. Esos usted tiene que darlo de alta en su patrimonio. Esto significa que usted tiene que emitir un informe técnico como control patrimonial sustentado en base a la resolución de adjudicación y el acta de entrega-recepción suscrito con SUNAT o documento equivalente. Ingeniero, disculpe, quisiera hacer una pregunta. Dígame. Y digamos, ¿qué pasaría si, digamos, estos camiones que entrega la SUNAT por adjudicación al gobierno regional o municipalidad tienen tienen placa de un país extranjero? Por ejemplo, en el caso del gobierno regional Madre de Dios, una placa son vehículos brasileros, ¿no? ¿Cómo haría el procedimiento para la inscripción, en todo caso, en registro público? Ya, cuando SUNAT hace las incautaciones de estos bienes, pasan a una situación primero es decomiso, ¿no? Pasa decomiso. Y cuando ya vence el plazo administrativo para que los imputados puedan recuperar o en todo caso hacer los descargos correspondientes, pasa ya a una situación de incautación. Y cuando es incautación, ya el Estado, a través de SUNAT, asume la propiedad ya de esos bienes. Entonces, por esa camioneta, por ese camión, por ese celular, ya el Estado es propietario. Por eso es que SUNAT le entrega en propiedad al municipio vía adjudicación. Eso implica que usted, en mérito de esa resolución de adjudicación, corresponde que se haga la inscripción en registros públicos para que esa unidad vehicular pueda, obviamente, tener como tarjeta de propiedad el municipio. Entonces, eso es lo que corresponde en ese caso. Algo similar con lo que ocurre con los bienes que administra Pronavi, ¿no? Pronavi también tiene o administra bienes que han tenido un tema de pérdida de dominio por delitos de corrupción de funcionarios, lavado de dinero, drogas, etc. Entonces hay una pérdida de dominio y ya el Estado es quien ya se convierte en propietario. Y como propietario del Estado ya hace, por ejemplo, una venta. Por ejemplo, próximamente Pronavi va a hacer una subasta, ¿no?, de bienes justamente incautados que ya están bajo el rótulo de pérdida de dominio. Entonces, en relación, señor Alejandro, señor Eddie, en el tema registral, vaya a registros públicos, tiene su formulario de inscripción de títulos y adjunte la documentación que acredite esa adjudicación y para que pase a calificación registral. Si por ahí hay algún tema de observación, el registrador le emitirá una esquela y tendrá que levantar cualquier observación que hubiere. Y en ese caso, si hay una observación, ya será SUNAT quien tendrá que levantar la observación. ¿Alguien levantó la mano? No vi bien el nombre. Buenas noches, disculpe, soy Stephanie. ¿Cómo está, señorita? Buenas noches. Sí, justamente tengo una consulta con respecto al tema del cual usted está mencionando. Pues yo trabajo en la UG, en la convención. Usted conoce que es el lugar, bueno, es conocido, bueno, más adentro de la convención se maneja lo que viene a ser el narcotráfico, ¿no? En la UG, la convención tiene 2 unidades vehiculares que está en el tema de incautado por narcotráfico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento o de qué forma yo podría legalizar, o sea, llevar la mejor medida a que esos bienes o esos vehículos pasen a nombre de la UGEL y pues pueda tomar en cuenta en el patrimonio, ¿no?, de la unidad ejecutora? Le pregunto, ¿qué Dígame. entidad le ha entregado en uso esos vehículos incautados por tema de narcotráfico?
Perdón, no le escuché bien. Le preguntaba, por esos vehículos que usted tiene y que provienen del narcotráfico, ¿qué entidad les ha entregado a ustedes para que lo usen? Allá, la municipalidad de Charati. Ya. ¿Y la municipalidad de Charati, de quién lo recibió? La verdad, Porque acá me justamente parece que hay es una triangulación que es, ya, lo voy a decir, por no decir que es ilegal, porque decir ilegal es que no exacto. se cumple la norma, ¿no? Entonces, ahora, ¿y usted tiene idea o sabe el municipio de quién lo recibió esos vehículos? No, la verdad desconozco, es justamente por el cual yo le estaba consultando, ¿no? Ya, a ver, Entonces, le ¿cuál comento. vendría a ser el procedimiento? Ya, respecto a vehículos, ya, incautados por tema de narcotráfico y que en su momento la OFECODA era quien tenía a su cargo la administración, todos esos bienes ya los ha asumido ahora el PRONAVI. Le pregunto ahora, ¿en qué año más o menos el municipio le entregó a usted ese vehículo, a su entidad? Le- la- bueno, esa parte sí desconozco, pues la verdad no desconozco del cuál fue el año que ha sido recepcionado, ¿no? Esos son dos camionetas que cuentan, ¿no? Y pues yo lo que quisiera realmente es de qué forma, cuál es el trámite, si va Ya. a ser posible o no, o tener una coordinación con el municipio, que ellos me faciliten algún documento para poder hacer el saneamiento, o no, no sé, por favor, El acláreme municipio, esa duda. ¿qué acto administrativo o documento le ha concretado la entrega de esos vehículos? Hay un acuerdo Viene a con... ser, sí es como una acta que se ha entregado. Bueno, ahí es justamente donde menciona, ¿no? Que esos bienes o esos vehículos, Fue Chava. una interferencia por ahí. Ya, le estaba comentando que usted ingresa a la página web de Pronavi y hay una opción que dice búsqueda de vehículos o algo parecido. Usted ingrese la placa y va a verificar si está en ese listado. Si Ya, está en ese listado, a quien tiene usted que solicitarle la asignación definitiva es a Pronavi. Acá lo raro es que el municipio le haya entregado, porque lo que ocurría era lo siguiente. OFECOD incautaba ya, y OFECOD le entregaba al municipio para uso al municipio. Y cuando el municipio ya no quería, le devolvía a Pronavi o en todo caso le solicitaba la donación a OFECOT, perdón, y OFECOT le donaba al municipio. Ahora, lo que acá ha hecho mal el municipio es a ustedes prestarles un vehículo respecto a los cuales el municipio no tiene ninguna facultad de disponer o ejecutar un acto de administración. O sea, ahí el municipio ha hecho algo que no corresponde, ¿ya? Entonces, lo primero es rastrear cuál es el origen. El primer paso que yo les sugiero es busquen la página web de Pronavi. Si no lo encuentra ahí, el segundo paso es que usted oficie, como mujer de la convención, oficie al municipio pidiendo información respecto a ese vehículo, a efectos de que se inicie el trámite para formalizar la propiedad a favor de la UGEL. Ahí el municipio le responderá algo, le dirá, no, no tengo nada, o viene tal origen. O sea, la idea es empezar a rastrear, a jalar la pita, como se dice. Es lo que le podría orientar en este momento con los datos que usted me está dando, porque no tiene más datos usted. En función a eso, ya se verá, digamos, cuál es el siguiente paso a seguir. Porque si es de Pronavi, quien tiene a su cargo la ujú, administración, ahí habrá que solicitar a Pronavi la asignación definitiva, que es una donación en realidad, pero es el término que utilizan, asignación definitiva. ya, Siempre y cuando también ese vehículo en el proceso judicial haya pasado a propiedad del Estado también. O sea, hay todo un tema claro. judicial que hay que ver en qué situación también está. No, no es tan fácil por el hecho de decir, yo tengo el vehículo y ya lo incorporo. No, hay que ver cuál es el origen de este vehículo.
Y Claro, de entonces, una repente, vez obtenido el documento, ¿cómo dice? te decía, una vez obtenido el documento que me está mencionando, yo podría, o sea, ¿cuál sería el segundo paso a poder, bueno, concretar, ¿no? Con el procedimiento de la Ya, documentación o del saneamiento, ¿no? ya. Usted tiene número de placa de ese vehículo. Ujú. Ya, ¿ha ido a registros públicos a hacer una búsqueda por el número de placa para saber quién es el propietario? Sí, aparece un nombre, pues, que sí ha estado figurando entre los narcotraficantes, ¿no? Entonces es por eso que me imagino que tomaron esa decisión de realizar esta acta y todo ello, ¿no? Sí, pero lo que Pues es pasa es un que el nombre municipio no que... tiene facultades para incautar vehículos que provienen de narcotráfico. mm, Que lo tenía era OFECOT, y OFECOT era quien entregaba en uso los vehículos a municipios, y quien asumió o quien asume a la fecha las competencias que tenía OFECOT es Pronavi, por eso le decía, ¿no? Hay que ver si está en el registro de Pronavi ese vehículo, y ahí solicitar directamente con Pronavi. Ahí se indicará pues que el municipio me lo dio, y ya pues Pronavi verá qué acción toma en todo caso con el municipio, cómo lo dirigencia con el municipio ese punto. Y la última opción sería, si usted verifica, no está en Pronavi, el municipio no me da razón, nadie me da razón qué origen tiene, ahí podría usted ir por un paso que es un poco más efectivo, que sería por saneamiento de bienes sobrantes. Hace su expediente, publica, etcétera, y si nadie reclama, y si no tiene ninguna afectación registral, podrá darlo de alta e inclusive inscribirlo en registros públicos. Pero lo primero es ver cómo está en el registro de Pronavi, si está o no ese vehículo. Es lo primero que tiene que hacer. Perfecto, está bien. 2 minutos más y nos vamos porque ya acabamos esta parte. Es de Juan José Nicolás. Indica que consultara Conavi. Conavi ya no existe con ese nombre, ahora es Pronavi, Programa Nacional de Bienes Incautados, que pertenece al Ministerio de Justicia. Antes se llamaba Conavi. En algunos actos de gestión va a ser necesario hacer una tasación a los bienes para determinar el valor comercial. Por ejemplo, cuando hacemos una subasta, cuando vamos a dar de alta bienes y no existe el documento que acredite el valor razonable del bien, cuando vamos a hacer una permuta de bienes con una entidad privada, cuando vamos a dar de alta por saneamiento, bienes sobrantes. Entonces, hay varios casos en los que se va a tener que aplicar el reglamento de tasaciones para determinar el valor comercial del bien. ¿Quién hace la tasación en esos casos que sea necesario? La directiva SBN establece que esa tasación la puede realizar mediante el correspondiente informe técnico la unidad de control patrimonial. La misma o el informe técnico tendrá que estar refrendado por la oficina de administración. Pero también la norma establece claramente que si la entidad así lo considera por determinadas razones, puede contratar a un perito tasador
para que haga la evaluación. Y en todos los casos, la tasación tiene una vigencia de 8 meses desde su elaboración, siempre y cuando las condiciones no varíen. Y finalmente, nuestra última diapositiva, una indicación de los problemas que usualmente se encuentran en el área de control patrimonial. No se han hecho inventarios, tienen bienes sobrantes, tienen faltantes, tienen bienes para dar de baja o tienen sus depósitos llenos de bienes inservibles, chatarra, RAE, etcétera. A veces no hay el personal suficiente o capacitado en las unidades de control patrimonial para ejecutar los diferentes procedimientos. N inconvenientes que podrían haber para poder hacer una buena gestión de los activos o bienes patrimoniales de la entidad pública. Para finalizar, veamos qué encontramos en el chat. Sobre el caso de la consulta de los vehículos de concepción, pude consultar al CONAVI, es la entidad que maneja todos los bienes incautados. Exacto, PRONAVI es la que maneja los bienes incautados. De Juan José Nicolás, buenas noches. Sobre el vehículo sobrante, ¿es necesaria su publicación en el peruano? No solamente la publicación en la página web de la entidad, asimismo también se debe notificar al propietario. El tema del saneamiento de los bienes sobrantes, incluido vehículo, lo vamos a ver en una próxima sesión, pero le adelanto que cuando yo saco una boleta informativa y ahí me aparece propietario Juan Pérez o propietario empresa Z, y yo puedo notificar a ese propietario y tengo el cargo de la notificación, ya no tengo por qué publicar en el Diario del Peruano, suficiente con la notificación, con el cargo de la notificación. Como lo mencioné, en una próxima sesión vamos a ver ya el procedimiento detallado. Señora Adriel, ¿cómo ser un perito tasador o cuál es el perfil que se requiere? A ver, para uno ser llamado perito tasador, debe estar inscrito en un registro de tasadores. Hay varios registros de tasadores. El más conocido y el de carácter estatal, por decirlo así, es el registro que lleva el Ministerio de Vivienda. ¿Ya? Otro registro de tasadores lo constituye el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, que es un organismo privado. Otro gremio que agrupa tasadores es el registro, ¿no?, de peritos evaluadores de la SBS. Otro registro es el perito de tasadores judiciales, el REPEJ. Otro registro usted encontrará en el Colegio de Ingenieros. Entonces, digamos que no hay un monopolio de registros para tasadores. Usted podría postular su inscripción a cualquiera de estos registros, le dan su cartoncito que lo acreditará como perito tasador. Requisitos, en general le menciono, ¿no? Ser colegiado, siempre y cuando la especialidad o carrera ponga como requisito ser colegiado. Acreditar capacitaciones en tasaciones. Y tercero, acreditar que usted ya ha realizado tasaciones a partir de que tiene la colegiatura. Básicamente son esos 3 requisitos que le exigen cualquiera de estos gremios a los que hice mención. Si usted ingresa a la página web del Ministerio de Vivienda, podrá encontrar información mucho más desmenuzada. Bueno, señores, buenas noches. Eso era todo por hoy.